Muy bien, pueden tomar su lugar. Dice un dicho o refrán, no sé qué es, de tal palo tal astilla. Escuchamos hoy al hermano Tilia y el día que dirigió la hermana Glendita en aquel lugar, en el Quebrachal, todo el mundo sorprendido porque más de media hora cantando y de cantar al aire libre, hermano, siente uno que ya no aguanta. Pero gracias al Señor, mire, media hora, más de media hora cantando directo, Dios la fortaleció de una manera poderosa y que Dios la bendiga, porque servir al Señor, amados hermanos, es un privilegio y debemos de hacerlo cada vez que podamos. Así que gracias al Señor, porque la iglesia, hermanos, es una iglesia que trabaja, que se mueve casi cada semana. Tenemos actividades diferentes, pero el Señor nos da la fuerza para poder realizarlas. Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 13. Esa es la porción que nos corresponde ahora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Amén. Muy bien. Voy a leer el versículo 1, ustedes leen el 2, el 7, perdón, y ustedes el 8, y así llegamos al 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, ya varios domingos, sobre el título que le he puesto a esta serie es el mensaje de Cristo a la iglesia, porque es Cristo hablándole a la iglesia. Y en cada una de las iglesias que hemos estudiado, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos ya? Son 7 iglesias. ¿Cuántas llevamos con la de hoy? 6 iglesias. Solo nos queda una. Y en cada una de ellas hemos aprendido muchas cosas. En cada una de ellas hemos estado reflexionando, y hoy el tema que nos hace reflexionar de la iglesia de Filadelfia es el llamado a guardar lo que tenemos. El llamado a guardar lo que tenemos. Y cuando hablamos de llamado, lo he estado diciendo, que el llamado es una voz de alerta, una voz de advertencia, una voz de prevención. Y cuando hablamos de guardar, en el versículo que leímos, el versículo 11 dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La palabra retener tiene sinónimos de guardar, cuidar, conservar. Por eso le he puesto y le he cambiado guardar. Y es que retener tiene que ver con eso, conservar algo o impedir que desaparezca. Eso es lo que tiene que ver con retener, que tiene que ver con guardar. Los 7 mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias es un mensaje completo para la iglesia. Es un mensaje que nosotros, lo que el Señor aborrece en una iglesia, lo aborrece en todas. Lo que el Señor promete a una iglesia, lo promete a todas. Lo que el Señor advierte a una iglesia, lo advierte a todas. Y es que nosotros debemos de entender que la palabra de Dios, aunque fue escrita cientos y cientos de años atrás o miles de años atrás, el propósito siempre es el mismo: edificar a la iglesia de Cristo. Que la iglesia siempre tenga una palabra buena o nueva que aprender. Y cuando
cuando nosotros pensamos en eso, amados hermanos, recuerdo y tengo que recordarles esto para que a usted se le quede. La iglesia de Éfeso es un llamado ¿a qué? A volver al primer amor. Por tanto, dice, vuelve al primer amor. Eso es lo que había perdido la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna es una iglesia que nos hace un llamado a permanecer fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Pérgamo es un llamado a ser una iglesia pura, a no mezclarnos tanto con todas las cosas del mundo, sino que a mantenernos puros delante del Señor. La iglesia de Tiatira es un llamado a no tolerar el pecado, porque ellos toleraban a aquella mujer Jezabel, que la tenían de profetisa, y eso les causaba estragos en la congregación. Es el llamado a no tolerar el pecado, porque un poco de levadura contamina a todos. La iglesia de Sardis es un llamado a estar vivos espiritualmente, porque tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. A veces solo tenemos el nombre, decía yo el domingo pasado, y hace mucho tiempo que nos morimos espiritualmente. Cuando ya no tiene ganas de cantar, cuando ya no tiene ganas de orar, cuando ya no tiene ganas de congregarse, cuando ya no tiene ganas, se está muriendo. Se está muriendo espiritualmente y necesitamos revivir para la gloria del Señor. Hoy el llamado, dije que es a guardar lo que tenemos. Y si yo le pregunto, ¿qué tiene usted? Sueño, pereza, cansancio. Eso no lo guarde, eso desaparezca. Eso quite. A guardar las cosas buenas que tenemos. Y el propósito de este mensaje es que cada creyente hoy aprenda del mensaje a Filadelfia y procuremos guardar lo que tenemos hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, o le podemos añadir hasta que la muerte venga. Porque ninguno estamos ahorita convencidos que vamos a vivir, ¿sabe cuántos años? Porque Dios tiene señalado el día y la hora en que vamos a partir. Ahora, esta iglesia nos enseña varias cosas. Y la primera cosa que nos enseña la iglesia de Filadelfia, nos enseña que debemos guardar la puerta que el Señor ha abierto. El Señor ha abierto una puerta. Y cuando una puerta está abierta, significa acceso libre. Significa entrada a las bendiciones, entrada al reino de Dios. Pero también significa que si una puerta está abierta, usted tiene la oportunidad de entrar, pero también de salir. Esa puerta se puede cerrar en cualquier momento. Y si la puerta se cierra, usted ya no va a tener acceso. Mientras la puerta está abierta, usted tiene pase libre. Si usted va a algún lugar y usted mira la puerta libre, o mira que dice abierto, porque algunas tienen puertas de vidrio, pero tienen un rótulo que dice abierto, usted tiene la oportunidad de entrar. Pero si usted mira algo cerrado, usted no tiene oportunidad de entrar. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia estaba cerquita de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Filadelfia, fíjense de que esta ciudad fue fundada por un rey llamado Eumanes II, que era el rey de Pérgamo, en el 189 a.C. Era una ruta céntrica que unía Sardis con Colosas. Por eso cuando Pablo escribió a los colosenses, no le escribió solo a una iglesia, le escribió a un grupo que había en Colosas. Y ahí aparece también que estaba una iglesia. Se cree que el fundador de esta iglesia de Filadelfia fue algún discípulo del apóstol Pablo, que fundó la iglesia que estaba allí en Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Y significa amor fraternal porque este Eumanes II, que la fundó, él le puso el nombre de su hermano. En honor a ese hermano le puso ese nombre. Entonces la iglesia que está en Filadelfia inspiraba o motivaba al amor fraternal. Ella estaba en una ruta pero tan bonita, que era una puerta, mire, que unía Europa con el Oriente. Era una puerta. La iglesia en Filadelfia era como un camino que conectaba a Europa, un continente, con otro continente. Esto significaba que eso daba oportunidad para comercio, para todos. Si usted mira, todas las iglesias que hemos estudiado estaban en un lugar estratégico, en un lugar donde todo el mundo podía ser rico de la noche a la mañana. Pero Filadelfia tenía un problema, y es que Filadelfia había sido conquistada 3 veces, y los terremotos eran constantes, y los terremotos la destruían.
entraba un nuevo gobernador y ayudaba a levantarlo. Y 3 veces había sido destruida, pero se había vuelto a reconstruir. Ahora cuando Juan, Dios le revela ese mensaje, él empieza hablándole. ¿Y cómo se revela Cristo a la iglesia en Filadelfia? Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él en su esencia es santo. Cristo es santo. Y nosotros lo podemos ver en Apocalipsis, que se repite la palabra santo, santo, santo. Porque aún hay ángeles en el cielo que lo que alaban y lo que dicen es santo, santo, santo. De día y noche hay 24 ancianos que se postran delante del Señor y adoran al Señor, diciendo santo, santo y santo. Entonces cuando Jesús se le presenta a Juan, Él le dice que el que habla no es cualquiera. El que habla es el santo, el que nadie puede acusar de pecado, el que nadie puede atribuirle que es inmundo, el que venció y que está sentado a la diestra de Dios Padre, es el que ahora está hablando. El santo, y no solamente el santo, el verdadero. El verdadero. No hay verdad absoluta, la única verdad absoluta es Cristo. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Cristo se le está revelando a la iglesia de Filadelfia como el santo, como el verdadero, pero también como el que tiene la llave de David. El que tiene la llave. ¿Para qué sirve la llave? Mire cómo es Jesús, que un pasaje lo dejó afianzado con lo que él estaba diciendo. Él dijo: tengo una llave y tengo una puerta abierta. El que tiene la llave tiene poder de cerrarla y volverla a abrir. ¿Sí o no? Si usted la abre, es porque tiene una. Si usted cierra una puerta, es porque usted tiene la llave. Pero si usted cierra una puerta y no tiene la llave, se mete en líos. Pero Cristo es el que tiene la llave. Él es el que tiene la llave. Y Él dice: yo soy el que tengo la llave de David. Y sabe que eso significa, fíjense que estaba estudiando yo acerca de eso. Y en el tiempo de los reyes, usted sabe que el que edificó ciudad para Jehová o casa para Jehová fue David con Salomón. Ellos fueron los que construyeron el templo de Jehová. Pero sabe que en el tiempo de David y en el tiempo de los reyes pusieron a un hombre mayordomo a cuidar la ciudad de David. La ciudad de David era Jerusalén. La ciudad de Sión era la ciudad de David. Y él puso un mayordomo. Y usted sabe que las ciudades estaban bien cerradas. Y había un hombre que tenía esa llave. Ese hombre se llamaba Sebna. Y ese hombre tenía la autoridad de abrir la ciudad y de volverla a cerrar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando alguien tiene una autoridad como la que tenía Sebna, él se creía dueño de la ciudad. Él se enfermó y empezó a subírsele los humos a la cabeza y empezó a decir: bueno, yo soy prácticamente casi el dueño de la ciudad, porque yo la cierro y yo la abro. Yo debo entrar al que yo quiera. Y empezó él a ensoberbecerse tanto y a ser tan altivo, que dice la palabra de Dios que ese hombre había hecho un sepulcro y lo había hecho en lo más alto de la ciudad. Y lo había hecho ahí con la idea que su nombre estuviera allí y que él fuera casi como el fundador de la ciudad. Y el que había conquistado Jerusalén fue David, el que la conquistó y le puso ese nombre. Y él había estado ahí y él quería que la ciudad tuviera casi el nombre. Y él dijo: construiré este sepulcro, que todo el mundo lo vea allí. Y hermana, ¿de dónde sacó eso? Capítulo 22 de Isaías. Sebna era el que había construido y Dios le habla. Y le dice: Sebna, estás hablando y actuando de una manera loca. Esta ciudad no te pertenece a ti. ¿Y sabes qué te cuento ahora? Que ni siquiera has construido un sepulcro en lo alto, que ni siquiera lo vas a usar. Porque yo te voy a mandar en cautiverio y vas a morir en cautiverio. Ni siquiera vas a estar aquí. Y le vas a entregar esa llavecita que te hacen tan importante. Se la vas a entregar a Eliakim, el hijo de Hilcías, sumo sacerdote. Él la va a tener a partir de hoy. Y se las entregaron a ese Eliakim, que él tuviera las llaves. Y es por eso que cuando Cristo hoy se revela, pues ya no las tiene Eliakim. Las llaves del reino las tiene Cristo Jesús. Él las tiene. Y Él se revela en la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El
que puede tener y darnos libre acceso a la entrada de Cristo, ¿verdad? A ese reino maravilloso. Ahora, si usted se fija, las iglesias, cada vez que yo conozco tus obras, que está vivo, pero está muerto, que tiene el nombre de Dios, pero está muerto. Pero la iglesia en Esmirna es una de las que el Señor no lo acusó de nada. Y la otra iglesia a quien Dios no acusa de nada es Filadelfia. Solo dos iglesias no tienen nada que reprocharle al Señor. Si usted quiere ser de las buenas iglesias, tiene que ser de Esmirna o de Filadelfia. Porque de las demás todas tienen un pero. Y todas tienen cosas que deben de cambiar. Y la iglesia en Filadelfia, el Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué le dice después? Mire, no le está reclamando nada. Le está dando algo valioso. He aquí le dice que yo te he puesto una puerta abierta. Y esa puerta abierta, le dice, mire, la cual nadie puede cerrar. ¿Y sabe por qué le dice eso? Porque los pobres creyentes en Filadelfia, los judíos, si nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, los judíos eran los más picantes. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos de los cristianos serán los mismos cristianos. Los enemigos de la iglesia serán los mismos creyentes de la iglesia. Los judíos que se creían los más santos, ellos odiaban a los cristianos, odiaban a los creyentes. ¿Y sabe qué habían hecho para destruir la iglesia de Cristo? Los sacaban de la sinagoga, les cerraban las puertas, no los dejaban entrar. La sinagoga, usted sabe que era para leer todo el Pentateuco. Todos los sábados se reunían para leer el Pentateuco y los cristianos dejaban para leer con ellos el Pentateuco. Pero lo hacían, lo que hacían los judíos es meterle llave a las puertas y no les abrían porque era cristiano y los sacaban fuera, no lo dejaban que estuviera en la sinagoga. Cuando nosotros vemos la sanidad, que hace poco estuve hablando de eso, el capítulo 9 de San Juan, que Jesús sanó a aquel hombre ciego de nacimiento. Y cuando le preguntan quién te sanó, él le dijo: un hombre que se llama Jesús fue el que me sanó. Y le digo: ¿dónde está? Yo no sé dónde está. Y le empiezan el interrogatorio, llamaron a los papás y bla, bla, bla. Luego dice que la palabra de Dios, que llegan otra vez y le preguntan: ¿quién te sanó? Le dijo: ya les dije que el que me sanó fue Jesús, el que llama Jesús. Y tú sabías, le dijo, que ese hombre es pecador. Y le dijo él: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que sé. Y también le digo esto, lo que también sé es esto, que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Ahí cuando le dijeron eso, los mató. Le dijeron: o sea que tú ahora nos pretendes enseñar a nosotros. O sea que nosotros estamos equivocados y nos vienes a enseñar a nosotros. Y dice que le expulsaron de la sinagoga. Cuando lo expulsaron de la sinagoga, dice que Jesús lo encuentra de nuevo y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿y quién es él para que yo crea en él? Yo soy el que habla contigo, yo soy ese, el Hijo de Dios. Y dijo: yo creo en él. Y le adoró porque ese lo había sanado. Ahora, cuando yo menciono esto, es porque los judíos, era costumbre que a uno que creía en Cristo Jesús lo aborrecían. A uno que creía en Cristo lo hacían de menos y le cerraban la entrada y no lo dejaban entrar. Entonces, este es el problema que tenían los pobres creyentes en Filadelfia, que ellos querían ser parte del grupo que adoraba según a Dios, pero no los dejaban ser parte de ellos. Pero qué maravilloso lo que Cristo les dice. ¿Sabe por qué? Porque les dice: aquí les están cerrando la puerta, no los quieren dejar entrar, pero he aquí, les dice, yo les abro una puerta. Yo les doy una puerta abierta que ellos no van a poder cerrar. Que ellos no pueden cerrar. Y es que nosotros, amados hermanos, debemos de aprovechar que Cristo es la puerta. Él dijo en San Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entrare, este será salvo. Y hallará pastos. Y saldrá y hallará paso. Él es la puerta del reino. Hermano, la puerta hoy en día está abierta para la Josué 1:9. Guarde eso. Guarde eso. Porque usted debe de saber que todo tiene un tiempo. Y la puerta se puede cerrar.
se identifica y digo, yo soy la puerta. Pero también dice, yo cierro y nadie abre. Y yo abro y nadie puede cerrar. Debemos de entender que en el tiempo de Noé, ¿quién cerró el arca? ¿Quién pudo abrir? Nadie pudo abrir el arca. Hasta que Dios le dijo a Noé que saliera. Nadie la pudo abrir. Porque Él es el que abre la puerta y Él es el que la cierra. Cuando nosotros entendemos esto, amados hermanos, es bien importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que la puerta todo el tiempo va a estar abierta. Que todo el tiempo vamos a tener acceso libre. Pero viene el tiempo en donde ya no habrá acceso. En donde la puerta se va a cerrar. Y así como el arca se cerró, y aunque le gritaban los ancianos, aunque le gritaban los niños, aunque le gritaban todos, la puerta no se abrió. Así será cuando Cristo venga. Cristo ahora tiene la puerta abierta. ¿Quién puede entrar? Todo el que quiera. Todo el que quiera puede entrar. Puede entrar el borracho, puede entrar el homicida, puede entrar el violador, puede entrar cualquiera, puede entrar ahora. Pero llegará el momento en que esa puerta se va a cerrar. Ahora que usted tiene la puerta abierta, entremos en ella. Ahora que Dios nos está dando, porque lo que Dios le dice a Josué ahorita, todavía te tengo abierta una puerta. Te han cerrado muchas puertas, pero yo te tengo abierta una. Y esa puerta es más valiosa que las demás. En esta tierra, amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, nosotros somos testigos de algo. Y es que en esta tierra el hombre muchas veces nos va a cerrar la puerta. El hombre muchas veces nos va a cerrar la puerta para que nosotros no entremos. A veces hay gente de que a uno le pone trama. Y dice, fulano aquí no va a entrar. Fulano aquí no va a entrar. Hasta aquí llegó entrando aquí, viniendo aquí. Hasta aquí llegó. Ya no va a entrar. Pero qué bueno es saber que cuando Dios abre, hermano, por el amor de Dios, se puede levantar el que se levante. Pero si Dios abrió esa puerta, Él la va a mantener abierta hasta que Él quiera. Y por eso nosotros debemos de bendecir al Señor. Porque cuando todo el mundo nos cierra las puertas, como la iglesia de Filadelfia, Dios siempre tiene abierta una puerta para sus hijos. Él tiene un lugar de acceso, un lugar donde podemos entrar. Y si usted mira adelantito, el capítulo 4, versículo 1, ahí aparece la puerta abierta. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La puerta abierta es el reino de los cielos. Está abierta ahorita. Está abierta. Por eso el trabajo de la iglesia hoy es evangelizar. El trabajo de la iglesia hoy es decirle, todavía, amigo, tiene la puerta abierta. Todavía tiene la oportunidad de entrar. Todavía. Porque cuando sea el rapto o cuando llegue la muerte, usted ya no va a poder. Usted va a gritar y va a llorar que esa puerta se abre y ya no habrá forma de abrirla. Porque no la va a poder cerrar. Mire, si Noé hubiera cerrado esa puerta, él la hubiera visto. Donde hubiera oído los gritos de sus conocidos. El Señor tiene paciencia con cada uno. Tiene paciencia y da largo tiempo para prepararnos. Nos ha dado 2026 años de gracia. 26 años de gracia. Cuando llegó el año 2000, todo el mundo afligido. Se va a destruir el mundo. Que dicen que hoy si Cristo viene, que Cristo no sé qué. Según la historia, las generaciones han durado 2000 años. Pero nosotros llevamos 26 años de más. En estos 26 años, la iglesia de Josué se fundó. ¿Sí o no? Tiempo de gracia. Para vivir como nos dé la gana, no. Tiempo para aprovechar que se nos abrió una puerta. Y esa puerta es la que debemos de mantener ahorita y aprovecharla. Mantenga esa puerta. Y usted tiene acceso libre a la presencia del Señor. Usted no puede ir a confesarse primero con el sacerdote, a confesarse con fulano. Confiésese delante del Señor. Dígale todos los días al Señor, hoy que todavía tengo esta oportunidad. Señor, perdóname, porque a cada momento yo te fallo.
A cada momento yo hago cosas desagradables delante de ti, pero Señor, ayúdame. Ayúdame. Si usted le ora con todo el corazón, el Señor es capaz, como usted tiene la puerta todavía abierta, usted es capaz que en esa puerta que usted entre, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso no es para los inconversos, es para la iglesia. Usted puede entrar y comer de todo lo que Él tiene. Hoy, este miércoles, hablábamos del hijo mayor, que muchos de nosotros a veces actuamos como el hijo mayor, resentidos en la iglesia, llorando en la iglesia y enojados porque Dios está bendiciendo a otro que se acaba de ser creyente. Y el Dios que nosotros tenemos nos ama a todos por igual. Si usted no quiere comer y disfrutar de las promesas de Dios, es su problema. Porque Dios, Jesús le dijo, y el padre de familia le dijo a ese hijo: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si no has matado al cabrito, es porque no te ha dado la gana. Si no has matado al toro, es porque no quisiste. Y así vivimos nosotros. Vivimos como por diosero, teniendo un Dios tan grande. Y una puerta abierta y un acceso directo para decirle: Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hija y yo te necesito. Ahorita que puede y tiene ese acceso, vaya a la presencia del Señor. Aproveche que tiene libertad para orar. Aproveche que tiene libertad para leer la Biblia. Aproveche que tiene libertad ahora para congregarse. Llegará un tiempo que esa puerta se va a cerrar. Y ahí usted va a querer y ya no va a poder. La segunda cosa que aprendemos de la iglesia de Filadelfia es que nos enseña que debemos guardar su palabra. Él le da la razón a la iglesia de Filadelfia y le dice esto. Le dice: ¿sabes por qué abro esta puerta? Él le dice esto: porque aunque tienes poca fuerza, ¿has guardado qué? Y no has. Muy bien. Guardar la palabra de Dios, ¿qué significa, hermano? Ponerla en práctica. Amén. Gracias, hermano Sony. ¿Qué significa guardar la palabra del Señor? Ponerla en práctica, dice la hermana Sony. Pero ¿qué es guardar la palabra del Señor? ¿Qué guardar? Guardar la palabra del Señor significa primero obedecer. El que tiene oídos, que oiga. Luego obedezcan. Luego practíquenla. Vívanla. Y usted debe de ser alguien, hermano, que hable como David: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ese hombre decía: oh, cuánto amo tu ley. Día y noche medito en ella. Porque la palabra de Dios, hermano, es obedecerla. Guardar en el hebreo significa atesorar, considerar de gran valor. Es esconder y conservar o almacenar algo. El Señor le dice a la iglesia, a los creyentes de Filadelfia: he abierto una puerta porque aún tienes poca fuerza. Aún tienes poca fuerza. ¿Pero por qué tenía poca fuerza? ¿Para qué tenía la poca fuerza? Para guardar la palabra de Dios y no negar el nombre. Hermano, cuando pensamos, y yo pensaba en esto, muchos nos lamentamos de la debilidad que nosotros tenemos. Nos lamentamos que no somos tan fuertes como otros. Ojalá fuésemos como Caleb. Ojalá los de fraternidad de varones fueran como los de Caleb. Fueran como Caleb, imitaran a Caleb. ¿Qué dijo Caleb? Cuando Moisés me prometió la tierra, le dijo, era de edad de 40 años. Han pasado 45 años. Ahora tengo 85 años. Y le digo a Josué: ¿cuál era mi fuerza antes? Es mi fuerza ahora. No ha disminuido para 85 años. Mire la fuerza que tenía Caleb. 85 años. Y todavía soy tan fuerte como... Dame ese monte, que yo lo voy a conquistar. Y le dijo: ahí está Hebrón. Si la podés conquistar, conquista. Y le dio la tierra. Fue aquel hombre de 80, hermano, y usted de 60 ya no puede. De 50 ya. Y solo pasa aquí una sola quejadera, una pujadera que ya no. Ya no. 50 y ya no puede. 60 ya no puede. Y ya no. En vez de decir gloria a Dios, el pujido le sale. Ya no. Y
Y él de 85 años armó un ejército, peleó por esa ciudad. Y mire, ya leyeron ustedes que los que venció fueron los hijos de Anac. ¿Y quién era Anac? La familia de los gigantes. No les tuvo miedo. Él dijo, los voy a tomar, y venció a 3 hijos de Anac. Tomó la ciudad, se apoderó de ella, y viene el nombre de él. La iglesia, la ciudad Caleb, Hebrón le puso el nombre. Y ahí está la ciudad hasta el día de hoy. Él la conquistó. Pero ojalá fuéramos como Caleb. Pero ¿cuántos Caleb hay aquí? ¿Qué tenemos? Poca fuerza. Y si tenemos poca fuerza, el Señor está diciendo esta mañana, con esa poca fuerza, guárdala. Guarda esa poca fuerza. Porque el día que pierde ese poquito, con el tanque, con la reserva, puede avanzar todavía un poquito. Pero con el tanque seco, usted no va a avanzar para nada. Usted necesita guardar esa poca fuerza. Y cuando guarde esa poca fuerza, el Señor lo va a bendecir. El Señor se va a encargar de bendecirlo. Cuando nosotros vemos la historia de Gedeón, Gedeón era un joven, hermano, pero como los jóvenes ya nacieron cansados. Ya nacieron, ay Dios, que van a andar haciendo rábanos ni sembrando estos hipotes. Si estos hipotes no saben ni agarrar, a ver, les cuesta agarrar una escoba. Dios bendiga a los que sí van a hacer, los que sí hacen algo, pero algunos no. Pero Gedeón, miedoso, estaba en un tiempo difícil, ¿sí o no? 7 años, Madián, atemorizándolo, los papás de todo miedo. Todos habían crecido de 7 años. Que Madián llegaba con camellos y con todo, y dice que les quitaba todo. ¿Qué se había hecho el pueblo de Israel? Cavernas, cuevas, donde se iban a esconder. ¿Qué está haciendo Gedeón, el pobrecito, cuando le aparece el ángel en Ofra? Dice que sacudiendo el trigo y escondiéndolo para que no le llevaran la poca comida que tenía. Y el ángel aparece con palabras poderosas y le dice: Jehová está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero le digo: sí, Señor, aquí estoy. Si Jehová está conmigo, le digo, ¿y por qué estamos ahorita en esta desgracia que estamos? Ahorita escondiendo todititos para poder sobrevivir. Mira el enemigo cómo se ha levantado y ahorita no tenemos fuerza. ¿Cómo que está conmigo? ¿No está conmigo? Y le dice el ángel: hijitos, están así por desobedientes. Yo les he querido bendecir, ustedes son unos grandes pícaros. No han hecho caso. Y cuando le dice eso, le dice: ve con esa tu fuerza y estaré contigo. Y vas a derrotar a los madianitas. ¿Cómo? ¿Y qué le dijo él? Mire, le digo: si de verdad me está hablando conmigo, empieza a darme pruebas, porque yo sin pruebas. ¿Qué vemos en Gedeón? Un hombre débil, un hombre miedoso. Y Dios le está diciendo a la iglesia, a los creyentes en Filadelfia: manténse, aunque tienes poca fuerza, todavía ha guardado mi palabra. ¿Qué hizo Gedeón? Cuidar la palabra que el ángel le dio. Guardó la palabra, y con esa palabra se atrevió a ir con el ejército. Y cuando va con ese ejército, ¿qué pasó? ¿Cuánto llevaba? 32,000. Y el Señor le dice: ¿qué le dijo el Señor? Llevan mucho, hijo, le dijo. Yo ya conozco a este pueblo como es. Este pueblo, si yo les doy mucho poder, van a decir que por ellos ganaron la batalla. No se va a poder. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Diles que a todos los que tengan miedo, que se parezcan a vos, le dijo, decirles que se regresen mañana temprano. ¿Cuántos se regresaron? 22,000. Y se queda Gedeón solo con 10,000. Y le dijo Dios: todavía es mucho. Llévalos al arroyo, llévalos a las aguas, y me vas a ir poniendo aparte el que sea listo. Ya se me lo voy a ir apartando. El que sea desprevenido, que para todo aguacatú, a ese también me lo vamos a poner aparte. ¿Cuántos fueron listos? 300. Imagínense, 9,700 ingratos. Miren, llevaba 22,000 miedosos.
9.700 que esos ni sabían a qué iban. Llevaban la espada y ni sabían qué iban a hacer cuando el enemigo les saliera. Le dejó 300 y le dijo: con estos 300 van a derrotar a los madianitas. Le dijo él: ay Señor, pero es un gran ejército. Dice que ya estaban desplegados todito el ejército, todito desplegado. Y cuando le dice eso, le dice: si todavía tienes miedo, sal ahorita, y si tienes miedo, lleva a tu criado, llévalo ahorita. Y cuando llegaron a medianoche, se acababa de cambiar la guardia. El que había estado dormido le estaba contando lo que había soñado al que acababa de dar el turno. Y le está diciendo: otra que desperté, fíjate, acabo de estar soñando un sueño. Y aquella está escondido oyendo. Y le dice: ¿qué soñaste? Soñé que un pan de cebada era tan grande que rodaba desde la cumbre. Yo estaba en la llanura, abajo. Se rodaba y pegaba contra el campamento y lo trastornaba de arriba abajo. ¿Qué le dijo el guardia? Esta es la mano de Gedeón contra nosotros. Nos van a matar. Cuando Gedeón oyó eso, él supo que Dios estaba con él. Regresó, dividió 100, 100 y 100. No le dio ni espadas, no le dio garrote, no le dio nada. ¿Qué le dio? Hermano, las cosas que Dios hace con alguien que le cree a Dios, con alguien que guarda su palabra, con alguien que le cree a Dios, usted no va a necesitar corvo, usted no va a necesitar palo, usted no va a necesitar nada. Lo único que va a necesitar es creer en la palabra que Dios le ha dado. Cuide esa palabra, guarde esa palabra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Agarra cántaros. ¿Y qué le tenían que meter a los cántaros? ¿Y qué más? Le dijo: las vas a encender y las vas a meter adentro. ¿De qué eran los cántaros, hermano Benito? De barro. Imagínense que eran hechos de lata. Mi mami dice que bajaba a traer agua con un ojo de agua allá por la China. Dice que una vez le vino el cántaro, pero era de lata. Se le vino desde arriba, iba llegando a la cumbre. Y el ojo de agua se miraba ahí. Y se le viene el cántaro rebotando a caer hasta abajo. Imagínense, hubiera sido de barro. Pero los cántaros de ellos eran de barro. Y les dijo Gedeón: van a hacer lo que yo hago. Un escuadrón se queda aquí, el otro se queda aquí, el otro se queda aquí. Cuando yo diga por la mano de Jehová y por la mano de Gedeón, todos van a gritar a uno. Y lo primero que van a hacer es quebrar el cántaro. Yo no sé cómo le quiebran el cántaro. Imagínense 300 cántaros sonando al mismo tiempo. Eso parecía que había llegado dinamita. 300 cántaros. Y le dan un solo. Y cuando saquen la tea ardiendo, la van a levantar y se van a quedar firmes. Y dice la palabra de Dios que los tres escuadrones tenían rodeado también. Y aquellos durmían, obviamente. Alguien adormitado, hermano. Un gato lo asusta. La rama es la que le hace ric. Y como adormitado no se acuerda que le dan rama, le peguen en el cuarto. Y dice: brujería me estaba haciendo. El brujo llegó. Y que me hizo no sé qué. Y que me hizo no sé qué. No. Aquellos adormitados, ¿qué oyeron? El grito donde digo: por la mano de Jehová y de Gedeón. Y oyeron el estruendo. Aquellos corrieron y se agarraron espadas y a darse duro. Ellos no miraban que el que estaba a la par era de su mismo lugar. Y empezaban a darle desmoche. Y aquellos parados y viendo: nos van a matar, nos están matando. Y no los estaba matando nadie. Lo que el Señor hace cuando nosotros todavía guardamos poco de fuerza. Poco de fuerza. Amados hermanos, esa poca fuerza que tienen, manténganla. Si todavía tienes ganas, hermano, de seguir adelante, dígale: Señor, que no se me muera esa chispa. Dice la palabra de Dios: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted tiene un poquito de aceite, guarde ese aceite. Porque ese aceite lo va a hacer que un día se presente delante del Señor. Necesitamos no gente poderosa, necesitamos gente que ame su palabra. Necesitamos que también guarde los mandamientos. Dice la palabra de Dios: el que me ama, mis mandamientos guardará. Y que dice 2 Timoteo 3, 16 al 7: toda la escritura
¿Y es útil para qué? Dígamelo, dígamelo. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Preparado para toda buena obra. Si usted guarda la palabra del Señor, esa palabra le va a servir cuando usted se sienta débil. Esa palabra le va a servir cuando usted esté desconsolado. Esa palabra le va a servir cuando usted esté perdiendo la fuerza. Esa palabra, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y miren qué maravilloso es creer la palabra de Dios. No solo es guardarla. Si hoy tenemos, hermano, poca fuerza, con esa poca fuerza podemos conquistar reinos. Con esa poca fuerza podemos ver la mano de Dios obrando. Con esa poca fuerza nosotros podemos, hermano, recuperar y sanar nuestro corazón. Yo le pregunto, la mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, ¿tenía fuerza? ¿Cómo se sentía? Pero con esa poca fuerza que hizo, digo, si no me quedo aquí, me voy a morir. Son 12 años, he consultado al mejor especialista y nadie me ayudaron. Pero aquí va a pasar a alguien que sí me puede ayudar. Me van a criticar, porque para la ley eso era terrible que una mujer saliera en esa condición. Ya toda la vecindad conocía quién era, de qué padecía. Pero la mujer no se quedó ahí. La mujer salió en el medio de la multitud, se abrió paso. La mente, la poco que tenía, era una dosis de fe tan tremenda que solo decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana o libre de este azote. ¿Y qué pasó? Cuando tocó el borde del manto, dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Aquellos hombres le dijeron, Señor, ¿cómo dice quién te ha tocado si todo el mundo te viene apretando? Y él le dijo, ese toque es de alguien que tenía fe, porque poder ha salido de mí. La mujer temblando y temerosa llegó y le dijo, fui yo, Señor. Yo estaba enferma desde hacía 12 años, pero el Señor hoy ese día he sido libre. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho libre. Ve en paz. Qué maravilloso, amados hermanos, que con la poca fuerza nosotros hagamos algo. En tercer lugar, la iglesia de Filadelfia nos enseña que debemos guardar nuestra fe. Hermanos, le dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré que vengan. ¿Y qué? Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué maravilloso lo que Dios va a hacer. Que todos aquellos que pensaron que Dios los abandonó, el Señor les va a decir, le van a pedir perdón, porque toda la vida los he amado, nunca los he abandonado, siempre estuve ahí. Y luego le dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre quién, para probar a los que moran sobre la tierra. Y le dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amados hermanos, la fe es creer que esta palabra es para nosotros. La fe es seguridad, es firmeza, es convicción. La fe, dice la palabra de Dios, que sin ella es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros creamos que lo que Dios le ha prometido a esta iglesia es para nosotros hoy. Y Él ha dicho, por cuanto ha guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, hay una promesa maravillosa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para este mundo. ¿Cuál es la hora de la prueba? Hoy en día, hermanos, hay gente predicando que el rapto de la iglesia no se va a desarrollar antes de la tribulación. Algunos creen que el rapto de la iglesia será después de la gran tribulación. ¿Cuántos años va a durar la gran tribulación? 7 años. Es un periodo de 7 años. Algunos están enseñando que muchos tienen que pasar por la gran tribulación. Pero el Señor le está prometiendo a los creyentes de Filadelfia, los de ahora, le está prometiendo, yo los guardaré de la hora de la prueba que va a venir a este mundo. ¿Y cuál es la hora de la prueba? Una hora terrible, una hora donde dice la palabra de Dios que ahí temblará el más valiente.
Ahí le dirán a los montes caer sobre nosotros. Muerte, venga y mátenos. ¿Y qué le va a decir la muerte? No queremos llevarte, no podemos matarte. Ahí va a gritar cualquiera, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios, oíanos el día del culto evangelístico del concilio de jueves, que la palabra de Dios ya se profetizó. Lo que hoy está pasando es esta palabra cumpliéndose. Lo que hoy estamos viviendo no es la tribulación. Son principios de dolores. Principios de dolores. Pero ¿quién de ustedes quiere pasar la gran tribulación? Dice la palabra de Dios que nos entregarán a tribulación. Los padres contra los hijos contra los padres. Y cada uno, amados hermanos, será aquel día de tinieblas, día de dolor, día de angustia. ¿Y sabe cuál cosa debemos nosotros meditar hoy? Que para que el Señor, amados hermanos, nos libre de eso, hay que permanecer firmes. Hay que guardar la fe. Hay que retener esa poca fe que tenemos de creer a su palabra. Si alguien viene a predicarle algo distinto, usted no crea lo que otra gente le diga, crea lo que la Biblia dice. Sepa que esta palabra dice: ni una jota, ni una tilde, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Y si hoy nosotros nos cuesta servirle a Dios, que tenemos tanta libertad, cuanto más el día de la tribulación. Hay otra cosa que se discute: ¿será que habrá salvación en la tribulación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? Amén. En Apocalipsis se menciona una multitud que habían salido de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo ganaron ellos su salvación? ¿Cómo la ganaron para estar allá? Pasar, hermanos, hasta morir siendo torturados. Mire, el tiempo que nosotros vivimos ahora es un tiempo de verdad que cada uno debemos de reflexionar y aprovechar. Porque es un tiempo, hermano, que ahorita, si usted quiere, es creyente, y si no, no es creyente. Pero si ahorita usted pierde su salvación, no me diga que la gran tribulación se va a salvar. No me diga que cuando las cosas se compliquen y le diga: ¿es usted creyente? Y lo tienen que empezar a torturar, la tienen que poner a cortar dedo por dedo, mano por mano, que le digan: ponga aquí la cabeza. No va a querer, no se crea valiente porque no va a poder. Ahorita que todavía puede hacerlo, dígale: Señor, ayúdame a guardar la fe que tengo, que un día seré salvo. Señor, ayúdame a esforzarme, porque dice que a esos que guarden esto, dice que a estos los va a guardar de la hora de la prueba. Y qué terrible va a ser, amados hermanos, cuando sea la gran tribulación. Qué terrible va a ser cuando le digan: ¿usted quiere comer? Venga, hay que ponerle la marca, los 3 6. Si usted quiere comer, hay que ponerle la marca. Y yo siempre he dicho que todo lo que está sucediendo a nivel mundial es una prueba piloto. Y ya nos probaron. ¿Cómo nos probaron? Con las vacunas. El que no se ponga la vacuna se va a morir. El que no se ponga la vacuna no va a entrar al supercompra.